Qué graciosos son los matrioscas, y además nos vienen como anillo al dedo para explicar cómo funcionan las barreras de seguridad en una central nuclear. La protección de una central es un sistema por capas. Si algo falla en la capa más externa, la siguiente está lista para contener el problema, y así sucesivamente. En este vídeo exploraremos cómo funciona la defensa en profundidad y por qué es el actor más preciado por la industria nuclear. Detrás de cada reactor hay un complejo sistema de protección en el que se solapan capas de seguridad, regulación, tecnología y formación. El objetivo es minimizar los riesgos y garantizar que la energía nuclear siga estando en el top. La seguridad, de hecho, comienza mucho antes de que un reactor entre en funcionamiento. Desde su diseño, cada central incorpora barreras físicas y soluciones técnicas que hacen que la posibilidad de un accidente sea extremadamente baja, como en el sector aeronáutico. El sector nuclear usa, de hecho, estándares de calidad iguales o superiores a los de los aviones, que van mucho más allá de la famosa ISO 9001. Además, opera las centrales conforme a procedimientos probados y aprobados. Los mantenimientos periódicos de los equipos y su monitorización garantizan su fiabilidad, y la formación del personal es extremadamente exigente. Y a todo eso hay que añadir que todos los equipos de seguridad están por duplicado. 2 veces, sí, por si acaso. Pongo un ejemplo. Si perdemos el suministro de electricidad exterior, la central no tiene uno, sino como mínimo 2 generadores diésel de unos 5 megavatios para abastecerse por sus propios medios. Y no solo los generadores están duplicados, sino que cada uno tiene su propio depósito de combustible. De manera que los equipos son completamente redundantes, son independientes entre ellos y además están físicamente separados los unos de los otros, por lo que pueda pasar. Otro aspecto importante en la prevención es que, por diseño, cuando en el reactor hay un incremento no deseado de potencia, la tendencia natural y automática es que la potencia disminuya sola, baje el ritmo de la fisión y, por tanto, se enfríe el núcleo. Este efecto se consigue con el diseño tanto de la geometría del núcleo del reactor como del propio combustible y forma parte de las características de seguridad intrínseca y pasiva de los reactores tipo PWR, como los que usan Asco y Vandellós 2. ¿Y hasta qué punto es esto importante? Pues lo es bastante. Los reactores RBMK de la central de Chernóbil, por ejemplo, no eran así. Y mira, no estaban encerrados en edificios de contención de hormigón armado como los nuestros, donde quedará confinada la radiactividad en caso de cualquier accidente improbable. Y tampoco tenían esta característica de seguridad intrínseca de la que hablábamos, en las que el propio reactor busca la estabilidad por diseño. La potencia y la temperatura se podían retroalimentar sin límite. La reactividad podía aumentar sin freno, requiriéndose de delicados sistemas de control. El día del accidente en el reactor número 4 salió todo mal. Se cometieron negligencias, experimentos en condiciones no autorizadas, desconexión de sistemas de seguridad. Las barras de control cayeron lentamente, no frenaron la reacción en cadena descontrolada y el resto ya es historia. Una consecuencia del desprecio a la seguridad que se mostró ese día en Chernóbil. Por suerte, y con las lecciones aprendidas de este y otros accidentes, como el de Fukushima, las cosas han mejorado aún más para el resto de la industria nuclear. Bueno, y os preguntaréis, ¿qué pasa cuando la prevención no es suficiente y hay cosas que no funcionan como deberían? Pues para estos casos tenemos en primer lugar los sistemas de control y los sistemas de protección del reactor. Estos últimos también duplicados en toda su extensión, que no solo monitorizan muchos parámetros a la vez y envían información en continuo a los operadores de la sala de control para que tomen decisiones. Estos sistemas de control y protección pueden parar automáticamente la reacción por sí mismos, sin intervención humana, dejando caer de forma muy rápida las barras de control. En realidad, todos estos controles y protecciones están ajustados de tal manera que están deseando continuamente parar el reactor, con lo que tiene que funcionar al dedillo para operar al 100% de potencia.
Y esto, que es lo habitual, requiere de coordinación, atención, rigor y trabajo en equipo. Pero vayamos más allá, saquemos otra matrioska. ¿Qué pasa si todo lo que venimos diciendo falla? Es decir, ¿y si falla la prevención y todos los mecanismos de protección y de control del reactor? En este caso, estamos hablando ya no de una desviación de funcionamiento, sino de un accidente, como podría ser una rotura en el sistema de refrigeración primario. Y para estas situaciones tenemos, en primer lugar, una serie de equipos llamados de salvaguardias tecnológicas, que son principalmente fuentes de agua y medios de inyección y refrigeración adicionales a los necesarios para el funcionamiento normal. Bombas para inyectar agua con boro, bombas de refrigeración, bombas de recirculación o torres de refrigeración, y todo ello duplicado, redundancia e independencia, como siempre, por supuesto. Además, tenemos las llamadas barreras múltiples, que tienen como objetivo asegurar que la radiactividad siga confinada. La primera barrera es el propio combustible, una pastilla cerámica cuya matriz retiene los productos de fisión y transuránidos y que no es fácilmente dispersable. La segunda son las vainas de combustible de circonio que protegen a las pastillas de combustible e impiden su contacto con el exterior. El vaso del reactor y las tuberías del circuito primario formarían la tercera barrera. Y la cuarta sería la contención, bien reconocible, con paredes de hormigón de 1,5 metros de grosor y un revestimiento interior de plancha de acero de 6 milímetros de espesor. La resistencia a la contención se somete a pruebas periódicamente. Hemos calculado que los edificios que albergan los reactores de ASCO son capaces de soportar una presión interna de más de 8 kilos por centímetro cuadrado, una presión similar a la que soporta un submarino a 80 metros de profundidad. Todos los escenarios imaginables de accidentes están contemplados en el diseño de las centrales y los equipos de respuesta se prueban periódicamente. El personal se entrena y sabe qué funciones debe asumir y cómo actuar en caso de emergencia. Y las pruebas y resultados de las pruebas se comparten con el sector y los organismos reguladores. Bueno, pero ¿cómo nos protegemos ante sucesos que son muy poco probables, que no se contemplaron cuando fue diseñada la central, como fue el gran tsunami que afectó a Fukushima? Para estos supuestos aún nos queda una matrioska. Las centrales, que ya tenían medios propios para hacer frente a emergencias, los ampliaron de forma muy considerable tras el accidente de Japón, principalmente con equipos estándar y portátiles, que en muchos casos redundan a otros que ya estaban duplicados, lo que permite una respuesta flexible frente a situaciones de muy baja probabilidad. Con personal entrenado y con estos medios alternativos y flexibles, más los equipos y soporte logístico que podamos recibir de la Unidad Militar de Emergencias y de otras centrales en caso de necesidad, las centrales están preparadas para lo imposible. A veces, para avanzar hay que mirar atrás. La energía nuclear es una tecnología madura, que ha evolucionado y se ha fortalecido con el tiempo. Y la seguridad no es un complemento, sino que es el corazón de todo el sistema. Por eso está sujeta a la regulación y escrutinio constante de los organismos oficiales competentes. Y además, el sector y los organismos internacionales comparten misiones de evaluación, experiencias y buenas prácticas para mejorarla. Porque como se desprende del pensamiento de Aristóteles en Ética Nicómano, la excelencia no se consigue con un acto, sino con el hábito. Hasta la próxima.